El Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como Rey y Mesías. En Él se están cumpliendo todas las promesas del Antiguo Testamento. Acompáñanos en esta nueva serie de enseñanzas acerca del Sermón del Monte y descubramos juntos las verdades prácticas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para vivir el aquí y ahora en arrepentimiento y fe. Vivamos la vida justa y digna a la que Dios nos está llamando. Vamos y hagamos discípulos, seamos luz en medio de las tinieblas. Te animo, Iglesia de Valdivia, a que podamos disfrutar de ser vivificados por la palabra del Señor. Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico referente a lo que es las bienaventuranzas, o mejor dicho, nuestro discipulado basado en lo que es el Sermón del Monte, y lo vamos a hacer tomando como base las bienaventuranzas, ¿cierto? Y vamos a leer en Mateo 5, versículo número 6, y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pedimos a Dios que nos guíe en todo esto que estamos haciendo, ¿cierto? De poder ir creciendo en gracia, en sabiduría del Señor, y sobre todo de tener esta posibilidad de crecer en Dios. Amados, mi único anhelo, mi único deseo es que cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de creer en Jesús y avanzar en nuestra vida espiritual. No quedarnos como que todo lo sabemos, porque no sabemos todo. Hemos tratado de aprender, hemos tratado de crecer. Cada uno de mis hermanos y hermanas que predican los días jueves están instándolo a lo mismo. Y hoy, en el Sermón del Monte, lo que nosotros queremos hacer es que usted fije bien el rumbo de su vida espiritual, porque hay muchas cosas que nos han dicho, ¿cierto? Desde que comenzamos el Evangelio, que no son ciertas, y hay otras que no nos han dicho y que verdaderamente nos deberían haber dicho. Ahora, hermanos, quiero entrar a analizar lo que es hambre y sed de justicia. ¿Qué significa hambre y sed? Hambre y sed, como lo aborda la palabra del Señor, es un hambre y una sed intensa. No es lo que a veces nosotros sentimos como deseo de comernos alguna fruta o tomarnos un vasito de jugo o de gaseosa o bebida, ¿cierto? No, no es eso lo que la palabra de Dios nos está instando. Lo que la palabra de Dios y lo que Jesús probablemente quería decirnos es que tuviésemos esta capacidad de crecer en Él y tener esta hambre y sed. Ahora, no es bienaventurado el que espera justicia. No, no es eso a lo que se refiere. Espero que me hagan justicia de mi adversario. Yo espero que el Señor me defienda de este. Yo espero y tengo hambre y sed, ¿cierto? Porque Dios obre en mi favor. Siento decirle que no es así el significado de esta palabra, que no se refiere a eso. El hambre y la sed que se refiere aquí la palabra de Dios es a la justicia. Y cuando habla de la justicia, no habla de que a nosotros nos hagan bien. Es que nosotros, usted y yo, seamos justos y obremos y vivamos en justicia. No es justo el que hace injusticia. No es justo el que desea, ¿cierto?, de la justicia de Dios y vive constantemente cometiendo errores y cometiendo faltas. No es justo. Nosotros sabemos que nosotros somos malos. Nosotros sabemos que no hay ni uno justo. Y la palabra de Dios así lo dice. Nos dice el Evangelio, ¿cierto?, de Jesús. No nos dice bienaventurado, ¿cierto?, bienaventurados los que no son justos. No, porque no hay ninguno. Sino que dice bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia. ¿Y por qué esta bienaventuranza, perdón? Es porque todo aquel que necesita con ansias acercarse a Dios, todo aquel que necesita con ansias de buscar de Dios. Algún pastor muy antiguo dijo que el hambre y la sed es como un deseo intenso de la justicia de Dios. Es más allá de esa sed momentánea y circunstancial. No, es un deseo más allá, un deseo intenso de no solo recibir el favor de Dios, sino de hacer la voluntad de Dios. Y eso nos convierte en justo. Cuando usted actúa y vive en justicia, cuando usted actúa y vive conforme a la ley de Dios, la respuesta a la justicia no es en lo que la mayoría piensa como justicia. Cuando la mayoría piensa en justicia, ¿qué piensa? Piensa en hacer el bien, hacer cosas buenas, ¿cierto? Hacer obras de bien, ayudar al prójimo y se siente bien y sentirse bien consigo mismo, ¿cierto? ¿Por qué se siente bien? Porque ayudó a los demás y siente que lo ha hecho bien. Que creemos con eso que nuestras buenas obras son aceptables delante de Dios. Y en el fondo sí son aceptables. Pero la Biblia no nos dice que los hombres que hacen buenas obras son de Dios, ¿no? Lo que dice es que los hombres no son justos, no son perfectamente justos en su corazón, o mejor dicho, o más claro, hermano, no son justos porque no tienen un corazón justo, porque no tienen a Dios en el corazón. Y es eso lo que nosotros debemos de entrar a ver. Mire, las personas, toda persona tiene una cierta necesidad y tiene una influencia que la lleva a hacer bien. No todo, a excepción de algunos, piensen en hacer mal, no todos. Y esa necesidad o influencia que tienen necesita ser alimentada. En un efecto, tienen que ser alimentadas, de lo contrario, eso se va debilitando. Es posible que, en efecto, este impulso que tienen, ¿cierto? Al debilitarse, pueda morir completamente. Entonces la persona queda con este impulso de hacer el bien, como se va debilitando, esta influencia no es tan fuerte y se va apagando día a día, se va alejando cada vez más, va concluyendo en que aquel buen acto que no está Dios termina por endurecer el corazón, porque no está Dios, porque no está Él. El ego se sobrepone a todas esas cosas. La justicia es lo único que llenará y saciará la íntima necesidad del hombre. Comida y bebida no lo harán. No va a ser lo que usted coma, lo que usted beba, no, eso no lo va a hacer. Toda persona piensa que honestamente sabe que no hay nada en ninguna parte de esta tierra que pueda satisfacer la profunda necesidad de vida eterna, de la vida permanente en Dios. Solamente lo pueden hacer en Dios y Él solo puede llenar y satisfacer nuestra profunda necesidad de tener una vida permanente en Él. Esta es la razón por la que Cristo menciona el tener hambre y sed de justicia. Ser saciado significa ser lleno del Espíritu. Eso lo dice en Efesios 5:18. El fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Gálatas
capítulo 5, versículos 22 al 23. Y eso es lo que el Señor nos está hablando. Estamos hablando de justicia, ¿cierto? ¿Y qué significa esto de ser de justicia? En la Biblia la justicia significa dos cosas, simplemente dos cosas simples y profundas y tienen un significado doble. Significa ser justo y hacer justicia. ¿Es posible expresarlo de otra manera? Sí, sí es posible, ser bueno y hacer lo bueno. Es más sencillo, ¿cierto? En la Biblia esto es muy importante para nuestra vida. Es muy importante. Ser bueno, hacer lo bueno, ser justo, hacer justicia. En Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. No tenemos la capacidad de ser justos, pero Dios nos ama por nuestra esencia. Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mateo 19:17. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y eso para que nosotros vamos entendiendo, hermano, que nosotros no somos buenos en esencia. Lo que aquí se está diciendo es que solamente Dios es justo. Solamente Él es perfectamente bueno. El hombre no es perfectamente justo. Su esfuerzo no alcanza. ¿Cómo entonces puede un hombre llegar a ser perfectamente justo? ¿Cuál es la respuesta adecuada para esto? La respuesta la dice Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué pasa con esto? Dios toma el hambre y la sed de justicia de una persona y lo cuenta como si ya fuera justicia. Lo cuenta como que el hombre ya es justo. Un hombre tiene hambre y sed de justicia y por eso Dios lo sacia. Hay varias cosas que decir acerca de la justicia. A lo largo de la Escritura la justicia es explicada y comparada con la palabra fe. Fe es creer en la bondad de Dios de tomar nuestra fe y controlarla, o contarla, mejor dicho, como justicia. Y mire lo que dice aquí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La persona que busca diligentemente a Dios es la que realmente cree en Él. La persona que así tiene hambre y sed de Dios y su justicia será contada como justa y será saciada. La justicia de Dios ha sido revelada a los hombres. Lo que Dios quiere en el hombre, lo que Dios quiere que el hombre sea y haga, ha sido perfectamente demostrado en Jesucristo. Este es el amor de Dios. Dios no se ha limitado a dar al hombre la palabra escrita para describir su justicia divina. Ha dado a los hombres una vida, la vida de su propio Hijo, para mostrar lo que quiere decir con justicia. Jesucristo es justicia perfecta. No hizo sino el bien. Es lo que la Biblia quiere decir al hablar de Cristo como la justicia de Dios. Cristo es el cuadro, la expresión, la imagen misma de la justicia y de ser justo y de hacer justicia. Ese es Cristo. Si nosotros imitamos a Jesús, estamos al otro lado. En 1 Corintios 1:30 dice, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación. En 2 Corintios 5:2 dice, justicia de Dios en Él. Por último, Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Filipenses 3:9. La justicia involucra, hermanos amados, la mente. La Escritura dice que involucra ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Y ser renovados en conocimiento. Colosenses 3:10. ¿Qué significa todo esto? Es muy simple. El hombre que busca a Dios es creado en justicia y verdad y verdadera santidad.
Se viste el nuevo hombre y es renovado en el espíritu de su mente. Efesios 4:23. Otra manera de decir lo mismo es esta. El hombre que busca a Dios se ha despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Colosenses 3:9 y 10. ¿Me entiende? Entonces, todo esto, todo lo que es hambre y sed de justicia, es el renovarnos día a día en el Señor. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa de esto es ser saciado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que significa saciar? Una vida abundante. El creyente que tiene hambre y sed de justicia va a ser y es maravillosamente saciado tanto en nuestra vida, en la bendición de nuestra vida diaria, como en la vida eterna. Según Romanos 15:14 dice que es lleno de bondad, lleno de todo conocimiento. El hombre va a ser saciado, es lleno de toda la plenitud de Dios, Efesios 3:19. Es lleno del Espíritu, Efesios 5:18. Es lleno de frutos de justicia, Filipenses 1:11. Es lleno del conocimiento de su voluntad, la voluntad de Dios, Colosenses 1:9. Y por último, hermano amado, es lleno de gozo y del Espíritu Santo, Hechos 13:52. Una vez entendido todo lo que hemos hablado en esta hora, quiero llevarlos a que ustedes practiquemos esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, esos somos nosotros. Tenemos el hambre y la necesidad de ser justos y hacer justicia. ¿Para qué? Para ser saciados de la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros debemos de practicar ahora. Pertenecemos a una iglesia, estamos insertos, ¿cierto? En una congregación. Bueno, seamos justos con los miembros de esa congregación, seamos justos con lo que se refiere a Dios, seamos justos, practiquemos justicia para que Dios en su amor y en su misericordia nos sea bendiciendo y llenándonos cada día más de esta maravillosa presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida. Amados hermanos, dejamos hasta aquí este versículo. Que Dios les bendiga y los invito a tomar apunte, a leer, a escudriñar y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Su pastor y pastora, que muchos les amamos en el Señor, Juan Carlos Flores y Kenita Jerez. Que Dios les bendiga. Un abrazo fraternal y Dios sea con ustedes y tengan un hermoso día domingo. Que Dios les bendiga. En densa oscuridad
Mi